vamos a hacer con Manuel Nogales, que es director de desarrollo de Trasa Editorial Tráfico Vial, que nos va a contar un poco el making of de este libro y más cosas. Bueno, Manuel, cuando quieras. Buenos días a todos, gracias. En primer lugar, agradecer a Pat que nos diera la oportunidad de colaborar en hacer un libro. Un libro es algo que el que haya tenido la oportunidad de hacerlo es emoción, en el fondo. Da igual que sea un libro técnico, pero es como un hijo. Lo construyes a base de cariño, de esfuerzo, de leer, de releer. Te llegan a prohibir volver a leer porque volverías a cambiar ese párrafo, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias por dejarnos participar en esto, Vicente. Hacer un libro, precisamente hacer este libro es, como he dicho, es trabajar recuerdos, emociones. Ha sido volver a vivir este objetivo que nace en el 68 con Pat y dejarlo negro sobre blanco, ¿no? Decía Pera una cosa que creo que, entre muchas, que tiene razón, ¿no? Es decir, hay que escribir la historia, porque hay que transmitir la historia. Lo que no está escrito parece que no existe, ¿no? Y estamos hablando de algo que en el mundo causa muchas muertes, que es la movilidad, el tráfico. No quiero evitar la palabra accidente también. 1,3 millones, como todos sabemos, 50 millones de heridos, la franja entre los 15 y los 29 años de edad. Ese es un poco el legado que nuestra generación está dejando en el futuro y esto lo tenemos que cambiar, esta dinámica la tenemos que cambiar. Y sí, he venido a hablar de cómo se hizo, que es algo simpático. Nos sentamos un día y empezamos a pensar en el proyecto. El libro de 50 años pues tiene 152 páginas, está hecho al 17 por 24 a 4 tintas, 150 gramos, una portada dura con brillo, pero esto es un libro técnico, esto no tiene importancia. Esto no tiene sentido decir lo que es este libro. El libro este es otra cosa. El libro este es todo el tiempo, todo el trabajo que se ha dedicado de muchas personas durante más de 50 años para evitar los accidentes de tráfico. Y cuando hablamos de accidentes de tráfico, no, los siniestros de tráfico. Y cuando hablamos de las muertes en las carreteras, yo quiero hablar de vida. Pat ha luchado por la vida. Es verdad que el resultado, decía Pera, no, mira, tenemos un dato, ¿no?, que nos ha dado 1.755, si he anotado mal, los muertos en vía interurbana en el año 19. Pero es que desde que Pat es decana, el tema de la seguridad vial en España y las asociaciones que ayudan a los accidentados, lo único que han hecho es salvar vidas. Con sus propuestas, con gente como Vicente diciendo os vigilaremos de cerca, Ole con sus mensajes que te hacen reflexionar y te dicen, oye, pues igual tienes razón, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, hasta dónde llega esto. Esto es el libro que hemos hecho, así se hizo. Nos sentamos, empezamos a hablar y decíamos, hombre, del 68 ahora podríamos hablar de la historia de la seguridad vial, que es paralela a vuestra historia. Y así se hizo un gráfico con una serie de hitos históricos de nuestro país y tuvimos la suerte de contar con el cariño de muchas personas que han escrito y han dejado parte de su vida. Porque tenemos al primer presidente que estuvo en la comisión aquí y que participó, Jordi, encantado de volver a verte, que bueno, era un hecho histórico. Hablábamos fuera de micro antes de empezar, ¿no?, y decías, hicimos muchas cosas, ¿no? Luego, también quiero decir que cuando te involucras con una asociación como PAT y los conoces desde hace tiempo, la primera persona que yo conocí fue Eugenio. Dábamos formación a los profesores de autoescuela y ya teníamos ese objetivo de mejorar la seguridad vial. Estamos hablando de final de los 80. Eso quiere decir que tenemos mucha experiencia, nada más, por favor. Luego, pues a Ole, que hemos compartido incluso población donde vivimos, en Badalona.
Yolanda, Vicente. Bueno, pues siempre me han hecho, Manuel, siempre me han hecho sentir que Pat era mi casa y que siempre había que hacer algo por el objetivo que tenemos. Cuando estábamos a punto de hacer la primera presentación, que la pandemia truncó, me dijo alguna cosa Yolanda que en el fondo a mí me aceptó. Y es que Josep, el fundador, el primer presidente de PAT, moría horas antes de que el libro saliera. Y él tenía muchas ganas, me decía, de ver este libro, porque en el fondo también era su legado, ¿no? Entonces yo creo que por él y por todas las personas que han trabajado hasta ahora fuerte, yo creo que se merecían este libro, ¿no? Esa historia, ¿no? Agradecer, es que en realidad cuando me puse a escribir qué decir, solo me salía agradecer a muchas personas, por ejemplo, a todos los que han construido el libro, ¿no? A todos los que han dejado su impronta y a los técnicos también, ¿eh? No me quiero dejar nada, a Ole, Manuel, Yolanda, María, Carolina, Marta, David, hasta el diseñador, todos han puesto ahí horas de empeño y horas de ganas de hacerlo. Bueno, pues se construyó un libro a base de los hitos de la seguridad vial, que coincidían con los hitos de PAT, con lo que luchaban para conseguir que esta lacra fuese a menos, y ha ido a menos. Seguramente algo tendrá que ver PAT y muchas más personas, ¿no? De 17 a 5 decías, ¿no, Vicente? Parece que 5 sigue siendo mucha gente, sobre todo cuando te toca en un entorno, ¿no? Y te toca a ti. Mirad, el libro está lleno de hitos, como acabo de decir, pero creo que lo mejor del libro es que habla de que se acercan 50 años apasionantes en los cuales podemos hacer muchas cosas. La movilidad va a cambiar, decíamos hace un momento, Ole, va a cambiar, sea por la tecnología, que va a pesar mucho. Tenemos los vehículos de movilidad personal, los eléctricos, los autónomos, pero no nos olvidemos de los peatones, Por lo tanto, nos queda un reto, ¿no? Seguir luchando 50 años para poder mejorar esto y llegar a esa cita, que es el riesgo cero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ha sido un placer poder colaborar con vosotros y dar a luz este libro y compartirlo y hacer un poco de historia en vuestra asociación. Yo solamente, pues como he empezado, quiero acabar agradeciendo vuestra confianza y el haber contado con nosotros. Gracias. Muchas gracias.